Ahorita les voy a mostrar lo que nos compete para el día de hoy. La verdad estuve viendo y afortunadamente como con ustedes ha sido el grupo, digámoslo así, que más rápido han cogido todo. Yo creo que la sesión como tal del día de hoy la acabamos por ahí en una hora a lo mucho. Entonces, si acabamos pronto, si no hay dudas, trato de adelantar algo de la sesión 5. Pues yo como les comenté a ustedes, la idea mía es tratar de dejar la última clase, que vendría siendo el 26 de junio, o sea, la de la última sesión, libre en el sentido de que no tener nada pendiente para ver, para coger ese espacio para solución de dudas. Y ya después del descanso, recuerden que viene lo del examen final. Entonces, por el momento nos toca ver hoy todo lo que tiene que ver con tablas y gráficos dinámicos. Sin embargo, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud acerca de las tres sesiones que llevamos hasta el momento? No, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces, esto lo voy a hacer, esto yo les expliqué a ustedes la sesión pasada, pero no quedó grabado en el video que les subí, porque pues yo cuando grabo un video, la verdad, yo siempre tomo es lo que me dice acá, lo que me dice el diario de clase. Recuerden que esto de buscar objetivo estaba en el último punto de la guía pasada, por eso lo voy a grabar acá 2 minuticos para que quede grabado y ya arrancamos con lo otro, ¿listo? Entonces, recuerden que acá en este caso, por ejemplo, buscar objetivo lo que nos ayuda es a encontrar el valor que viene acá. Acá tendríamos nosotros básicamente dos maneras para lograr que nos dé, por ejemplo, como dice acá, que el promedio sea 85. Una es simplemente ingresar valores aleatorios hasta que nos dé el valor deseado. ¿Listo? O la otra, simplemente venimos acá en datos, análisis e hipótesis, buscar objetivo. Entonces acá lo que decimos definir celda es donde va a quedar el valor. ¿Listo? Definir celda sería acá la del promedio. ¿Con qué valor queremos que quede? En este caso nos dice la guía que va a quedar con 85. Y acá donde dice cambiando la celda, dejamos la que esté en blanco. Y ahí él en cuestión de máximo 2 minutos, a no ser que sea una tabla muy grande, nos va a encontrar el resultado. Listo muchachos, esto como digo, pues ya lo había explicado, pero sin embargo para que quede también en el video. Ahora sí, como les comento, hoy como tal nos compete es todo lo que es tablas dinámicas. Igual ya les voy a mostrar algo de teoría. Ya les tengo listo el manual. Qué pena se me ha olvidado subirlo. Lo que pasa es que a mí esta semana me colocaron mañana y noche. Entonces, este es el manual. Ya está de 70 páginas. Si no hay ningún inconveniente con el video, porque yo primero subo el video, que el video pues está para ustedes y para otro grupo también que recibió ahorita que necesita refuerzo, entonces subo el video e inmediatamente les subo el manual, ¿listo? Entonces, igual acá como les digo, les voy a dar una breve introducción de teoría y ya vamos a trabajar lo que es una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Entonces, en este caso, lo que decimos es lo siguiente. Un momento, entonces decimos tablas dinámicas. Acá está. Sí, bueno, tabla dinámica, acá está. Entonces, una tabla dinámica es una interfaz interactiva que nosotros podemos cambiar en tiempo real en Excel. O sea, ahí podemos nosotros agrupar los datos que queramos, podemos resumir, reorganizar, cambiar inmediatamente. O sea, un ejemplo muchachos, para que tengan ustedes en cuenta. Esto que está acá es una tabla normal, ¿listo? Que puede tener, por ejemplo, 10, 20, 50, 100, 1000 datos. Esto es una tabla normal.
Ahorita lo que vamos a hacer es convertir esto, que es una tabla normal, ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Acabo de darme cuenta que no estoy compartiendo. Un momento, ya les comparto. Entonces, un momento. Me dice que está acá. Qué pena, muchachos, no me había dado cuenta y pues, ¿qué pasa? Es que yo normalmente tengo un solo equipo, por ya un solo dispositivo, ahorita tengo dos, por eso fue que me di cuenta. Cuando ustedes vean que yo estoy explicando algo, porfa, y no esté compartiendo, me confirman, ¿listo? Entonces, bueno, voy a hacer, para que quede grabado, entonces nuevamente la explicación rápido de lo de buscar objetivo y ya empezamos, ¿listo? Entonces, bueno, en este caso, muchachos, por ejemplo, buscar objetivo, lo que pasa es que nos sirve para lo siguiente. Acá en este caso tenemos que hacer que este promedio quede en 85. Habría dos opciones. Una, la manera manual, ingresar datos manualmente hasta que nos dé 85, lo cual es tedioso. O la otra, simplemente venimos a datos, análisis e hipótesis, buscar objetivos. Un segundo que no sé que se me apague el equipo. Decimos acá donde dice buscar objetivo. Y entonces acá en buscar objetivo, simplemente hacemos lo siguiente. Acá donde dice definir celda, vamos a colocar la celda donde va a quedar como tal el resultado. O sea, un ejemplo, en este caso la de promedio. Acá con el valor, vamos a colocar el valor que tiene que quedar. Por ejemplo, acá en la tabla nos dice que tiene que quedar con 85. Y donde dice cambiando celdas, colocamos la que vamos a modificar. En este caso, por ejemplo, así. Y entonces ya de esta manera, como les comento, el Excel nos va a encontrar el dato rápidamente. Entonces, eso era lo que nos había quedado pendiente de grabar de la sesión pasada. Pues simplemente acá, buscar objetivo, dónde tiene que quedar el dato, valor, y acá lo de cambiar, y listo. Como digo, esto lo hace Excel normalmente, a no ser que sea una tabla muy grande, lo hace por ahí máximo en 2 minutos. Listo, muchachos, ahora sí. Entonces, como les decía, yo no lo había grabado porque cuando yo grabé el video, yo me fijé fue en esto, en el diario de clase. En el diario de clase no me figuraba lo de buscar objetivo, pero ustedes sí lo tienen en el último punto. Ahora sí, como tal, de esta cuarta sesión viene lo que es tablas y gráficos dinámicos. Entonces, ya primeramente tengamos en cuenta lo siguiente. Esto es una tabla, ¿listo? Una tabla estándar, tabla normal, tabla estática, por decirlo así, que la tabla puede tener, por ejemplo, de 2 datos en adelante, 2, 4, 6, 8, 10, 1000, 10.000. En este caso, esta tabla tiene 26.400 celdas. Acá donde estoy dejando el cursor dice 26.400 celdas. ¿Qué diferencia hay entre esta tabla estática y una dinámica? Pues que la tabla estática, digámoslo así, está de esta manera, no podemos hacer un cambio relativamente rápido. En cambio, en una tabla dinámica, nosotros podemos en tiempo real hacer cambios y que nos muestre los datos que necesitemos sin necesidad de modificar la tabla real. Lo mismo pasa con los gráficos. Estos son los gráficos estándar, por ejemplo. Si yo cogiera esto, supongamos, y vengo aquí, espera un segundo, un ejemplo, si yo viniera y hiciera esto, entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, este gráfico es estático, o sea, a lo que yo me refiero con estático es que si yo, por ejemplo, vengo y cojo otros datos o algo, no me lo va a cambiar, a diferencia del dinámico, que con solamente presionar un clic o dar una orden específica, que ya les explico, podemos hacer cambios en tiempo real. Eso es muy usado, sobre todo para lo que es presentaciones gráficas o interactivas, tipo dashboard. La idea es, o sea, en teoría
dashboard es para la siguiente sesión, o sea, para la quinta. Pero como les comenté hace un momentico, depende pues como yo vea, si que entienden el tema, no hay mayor inconveniente, yo trataría de explicar lo máximo posible para dejar la última sesión para solución de dudas. Entonces, ahora sí, venga, les comento acá. Entonces, acá lo que me dice, una tabla dinámica es una interfaz interactiva, o sea, un espacio donde tenemos nosotros todos eh, las celdas, las columnas, las filas y columnas, los podemos acomodar nosotros de manera interactiva, como queramos, colocar un dato sí, otro no. Donde podemos nosotros resumir, agrupar y reorganizar grandes conjuntos de datos de una manera fácil y rápida. O sea, ¿para qué nos sirve? O sea, esto nos sirve tanto a la gráfica como pero tanto la tabla como el gráfico dinámico, porque ambos en esencia es lo mismo, funcionan de la misma manera. Nos permite consolidar miles de registros en segundos. Podemos, como digo, cambiar fácilmente, por ejemplo, de mostrar consolidados de ventas a cambiar, por ejemplo, valor máximo, valor mínimo, todo lo podemos hacer en cuestión de segundos. Sería relativo a usar ciertas fórmulas, como por ejemplo la de sumar sí conjunto, la de promedio, pero entonces todo, como digo, va a ser automatizado. Esa es una de las ventajas que tiene el Excel. El Excel nos permite a nosotros no solamente generar tablas dinámicas o gráficos dinámicos con opciones estándar, sino que podemos nosotros también poner nuestros propios parámetros. Entonces, ¿qué es lo básico cuando lo vamos a tener en cuenta? Tenemos que tener un origen. ¿Qué es un origen? Un origen es una tabla como tal, estática, una tabla normal, donde tenemos que tener nosotros primeramente los encabezados o nombres de cada sección. Por ejemplo, este encabezado sería fecha, departamento y así sucesivamente. Ya después de tener los encabezados, tenemos que tener los datos. Básicamente eso es lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, me dice que nosotros podemos acá aplicar filtros, ya les explico cómo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, nos tenemos que ubicar para la creación de un gráfico o una tabla dinámica en la hoja donde estén los datos. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ubicar acá en esta que dice pedidos. ¿Listo? En esta que dice pedidos. Y acá, por ejemplo, entonces venimos y le decimos insertar tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A veces nos va a seleccionar el rango. Acá donde dice tabla o rango, ¿qué vamos a hacer? Simplemente venimos y seleccionamos todos los datos que vamos a trabajar. Acá esto que nos dice tabla o rango es si lo vamos a trabajar de los datos que estén aquí, en este documento, en esta hoja de cálculo. Si lo vamos a llamar de otro documento, puede ser de un documento CSV, puede ser de otra hoja de cálculo de Excel, simplemente decimos utilice una fuente externa y lo seleccionamos, ¿listo? En este caso simplemente le vamos a dar acá y él nos va a dar dos opciones. Queremos crear una hoja nueva con los datos o queremos trabajarlo acá. En este caso, como vamos a trabajar con toda la tabla, yo la voy a crear en una hoja nueva. Ya saben, cualquier duda que tengan me van diciendo. Entonces vean, muchachos, este espacio es para la tabla dinámica. Entonces, un momento, yo les voy acá a explicar con la guía, o sea, les voy a resolver dos punticos de la guía para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿listo? Y cómo funciona la tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, ustedes acá simplemente vienen, por ejemplo, y acá les va a hacer a ustedes una pregunta.
Por ejemplo, determinar el total de ventas de Antioquia en el año 2023. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sencillo. ¿Qué datos necesitamos? En este caso, departamento, fecha y total ventas. ¿Listo? Ahora, acá nosotros simplemente podemos, por ejemplo, aquí dejar solamente, por ejemplo, Antioquia. Aquí vamos a dejar solamente Antioquia, que es lo que nos están pidiendo. Ahora, muchachos, ojo acá con acá donde dice filtros, nosotros vamos a dejar las fechas. O sea, acá donde dice filtros es lo que nosotros vamos a buscar, vamos a seleccionar, vamos a trabajar solamente una parte. Por ejemplo, acá me dice total de ventas, acá está total de ventas de Antioquia y del año 2023. Simplemente en fecha, solamente seleccionamos 2023. Listo, ahí está. Esto, como ustedes pueden ver, hicimos este puntico en una tabla dinámica en cuestión de 2 minuticos. Si lo pudiéramos hacer acá en esta, ya sería algo más tedioso, porque por ejemplo, primeramente tendríamos que filtrar, acá por ejemplo filtrar, primeramente filtrar por este lado, entonces acá por ejemplo primero Antioquia, acá 2023, o sea, ya acá tenemos que aplicar muchos más pasos y luego hacer la operación, mientras que de esta manera en esta hoja lo hacemos todo de inmediato. Supongamos un ejemplo que nos piden a nosotros que no sea suma, sino que sea por ejemplo promedio. Vienen acá en este, le dan configuración y acá escogen promedio, valor máximo, valor mínimo. Recuerden que producto es multiplicación y así sucesivamente. Entonces ya de ahí solamente es coger nosotros. Por ejemplo, acá este que dice contar número, nos va a decir cuántas, en teoría, venga, les muestro. Acá lo que nos va a decir es cuántas operaciones, cuántas veces está repetido Antioquia. Por ejemplo, acá me dice que Antioquia tiene 354 operaciones. Y acá me dice que es 354. Todo esto nosotros simplemente cuadrando podemos obtener los datos. Por ejemplo, el valor máximo. El valor máximo me dice que es este. O sea, los muestro porque hay algunos puntos que va a aparecer valor máximo, valor mínimo, cuántas veces está. Recuerden que para cuántas veces está simplemente decimos contar números. Bueno, la de suma, ya todo lo que ustedes, lo que les vayan pidiendo. Ya acá, o ejemplo, otra cosa que ustedes pueden hacer, por ejemplo, según lo que ustedes quieran hacer, pueden ir cambiando los datos de esta manera. O sea, ¿qué pasa? Aquí me está mostrando, pues obviamente, del departamento Antioquia que está seleccionado, pero entonces acá está departamento Antioquia. Acá me está mostrando año 2023, 24 y 25. O sea, ya ustedes, depende de lo que quieran buscar, simplemente cómo lo hacen, van acomodando acá según como quieran. Y ya esto, muchachos, simplemente que les va a parecer mucho, esto simplemente quiere decir que es este valor con 11 ceros. Acá simplemente ustedes pueden ponerle acá formato número y ahí ya les queda. ¿Listo? Para cambiar. Entonces, así por ejemplo este. Ahora, por ejemplo, otro me dice
calcule el valor total de los artículos de canal de venta y realice gráfico dinámico. En este caso, por ejemplo, vendríamos nuevamente acá. Entonces un segundo, quito el filtro acá de este lado. Igual, volvemos a seleccionar. Como en este caso nos piden las dos, acá donde dice gráfico dinámico, le da opción de hacer las dos. ¿Listo? Igual, le decimos nueva página. Y acá, ¿qué pasa? Cuando yo seleccione, me va a generar las dos. Entonces, por ejemplo, acá me dice canal de venta y total de ventas por artículo. Entonces, canal de venta y total de ventas. Listo. Ah, y me decía por artículo. Entonces, por artículo. Ya acá simplemente, entonces, ahí sí como ustedes quieren, ¿va? Por ejemplo, como ustedes quieran cuadrarlo, ¿va? Por ejemplo, acá está todo. Acá lo que me dice es, por ejemplo, esta línea azul es mayorista, esta línea es minorista y acá ya está cada categoría. Entonces, muchachos, esto es un gráfico dinámico y una tabla dinámica. Como digo, vea, por ejemplo, si yo llego y suelto esto acá, inmediatamente me va a cambiar. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta. O sea, esa es la ventaja de acá, que ustedes pueden ir cambiando y vean, con solamente mover acá, me va a generar un gráfico completamente distinto o una tabla dinámica. Entonces, eso es básicamente lo que es tabla dinámica o gráfico dinámico. Son, en su defecto, como dice ahí, o tablas o gráficos que ustedes pueden cambiar en tiempo real solamente moviendo acá. Entonces, ya acá, por ejemplo, en la sesión de la clase de hoy, pero en la guía de la clase de hoy, van a tener que hallar cosas así, o sea, por ejemplo, ventas de artículos según canal, bueno, cuántos artículos pertenecen a la categoría infantil. Entonces, un ejemplo, ustedes acá artículos, ya acá, por ejemplo, no va a ser, no va a ser qué, no va a ser canal de venta, sino, ¿qué es lo que me dice acá? Me dice total y promedio. Entonces acá simplemente me dice total y promedio de ventas de artículos. Entonces acá simplemente en artículos decimos que es solamente infantil, por ejemplo, y acá está la jugada. Si ustedes necesitan, por ejemplo, dos veces, por ejemplo, este acá, lo arrastran y uno de los dos lo vuelven promedio. O sea, esta es otra ventaja de la tabla dinámica. Ustedes pueden usar la misma variable, el mismo tipo de datos de dos o tres maneras distintas. Igual ahí sí, ya como digo, es solamente acomodar. ¿Listo? Entonces, un segundo. Bueno, entonces, ya acá solamente es acomodar. Listo. Ya, acá ya quedaron los dos, entonces decimos suma total. Simplemente acá lo que decimos es promedio, promedio, y acá simplemente ya. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el promedio es muy bajito, ustedes pueden verlo acá, el promedio está muy chiquito, pero acá quedaría. Ya simplemente ustedes, como digo, simplemente van acomodando. Acá igual lo de promedio está, lo que pasa es que como el valor es muy bajo, entonces no se nota. Pero pues ustedes pueden seguir ahí trabajando. Igual acá simplemente, como les digo, es esto acá, esto simplemente acá es cuadrarlo. Por ejemplo, le dicen número, ya acá les aparecen los datos. ¿Listo? Que vean la diferencia acá entre uno y otro. Por ejemplo, tengo que el total de venta es de 146.811.625.406, mientras que el promedio
es apenas de 200 millones, 286. Por eso es que en la gráfica se ve tan pequeño, ¿listo? Entonces, pero igual ahí ya solamente es ir trabajando. Sugerencia, supongamos, si este primer punto tiene que ver con Antioquia y el segundo también, o sea, si hay 2 o 3 puntos con por lo menos mismo departamento o misma categoría, trabajenlo en una sola hoja. Si no, es mejor ir creando una hoja por categoría. Acá simplemente podrían ponerle un ejemplo, podrían ponerle, supongamos, punto 4 o solamente 4, ya entiende uno, o simplemente esto es ventas, por ejemplo, Antioquia. O sea, eso es lo de menos. Entonces, muchachos, esto es básicamente lo de tabla dinámica. La tabla dinámica lo que nos permite es eso, nos permite coger una gran colección de datos, que en este caso está acá en pedidos, y ya coger datos más pequeños, segmentarlo en datos más manejables y de esa manera nosotros poder seguir. Entonces, ahí como les digo sería eso, sería acá simplemente continuar. Acá igual, promedio y total el mayorista, cantidad de unidades de arte. Entonces recuerden que por ejemplo acá cantidad de unidades de arte, por ejemplo, o también si quieren por ejemplo pueden hacer varias, pero entonces acá ustedes vienen por ejemplo acá y dejen separar una tabla dinámica de la otra. Ustedes pueden dejar todas las tablas dinámicas si quieren en una sola hoja, pero entonces déjenlas separadas, ¿listo? Acá en este caso, por ejemplo, decimos que era, que era cantidad de unidades vendidas de arte. Entonces acá, simplemente artículos, solamente dejamos arte y acá total venta, pero acá entonces venimos y configuramos y decimos contar número. Esta es la cantidad de productos de arte. Entonces, muchachos, como les digo, este tema no es, pues comparado con otros que hemos trabajado, no está tan complejo, no está tan difícil, pero igual, si tienen dudas, los escucho. Entonces acá, la tabla 1 y 2 básicamente es lo mismo. O sea, esto básicamente todo tiene que ver con tablas y gráficos dinámicos. Entonces es básicamente lo que les acabo de mostrar. Lo único, eso sí, como les digo, si me van a crear, pongámosle un ejemplo, todas las tablas y gráficos dinámicos en una sola hoja, déjenlos separados. O sea, un ejemplo, que de aquí para arriba sea 1, de aquí para arriba sea 1, por ejemplo, de aquí para abajo sea otro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes los dejan todos, por ejemplo, esta acá, la siguiente acá, pero acá hay un gráfico, no se entiende. Entonces, por mí, como digo, no hay problema. Pueden crear una hoja por tabla dinámica o pueden colocarlas todas ahí. Eso es básicamente una tabla dinámica. Como digo, o sea, más que todo, como ustedes pueden ver, acá si nos vamos a la tabla original, como les comento, hay más de 26.400 celdas con datos. Esas 24.600 celdas, acá por ejemplo las resumimos en 3, 4 columnas, perdón, en 3, 4 celdas. Entonces, eso es, para eso es una gráfica o una gráfica o un qué, o una tabla o un gráfico dinámico. Lo que nos permite a nosotros es poder trabajar de manera mucho más fácil, mucho más rápida, todo lo que necesitemos. Entonces, eso es básicamente. Igual acá, como les digo, pues hay más. Acá les estoy, acá este que ya como digo, les subo el video e inmediatamente les subo este. Acá ya hay ejemplos. Esta es una tabla más pequeña que la otra, pero el procedimiento es lo mismo. Acá simplemente nosotros llegamos y decimos qué vamos a hacer acá. O sea, simplemente decimos que a esa tabla
le vamos a escoger los valores. Ya acá, por ejemplo, podríamos por producto, por región. Esa es la ventaja de una tabla dinámica. Acá también me habla entonces de todo lo que nosotros podemos hacer para personalizar una tabla dinámica. Cuando nosotros, por ejemplo, personalizamos, quiere decir que nosotros cambiamos el formato, el diseño o la configuración de campos. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá, estoy cambiando el formato. Esto es cambiar formato. Listo, para que tengan en cuenta. Ahora, lo otro que me habla acá es configuración de campos. Es por ejemplo acá, que me decía acá, que haya el total de productos, no el total de venta. Acá estoy haciendo esa configuración, estoy cambiando. O puedo cambiarlo por promedio, por máximo, por mínimo, bueno, según el caso. Entonces ahí estoy configurando los campos y con eso estoy transformando los datos crudos. O sea, datos crudos en este caso son los datos con los que vamos a empezar a trabajar. Esto sería lo que se conocería como datos crudos. Los datos sin ninguna clase de procesamiento ni de transformación. Ya cuando nosotros lo seleccionamos, le hacemos el proceso, ya entonces ahí se nos queda una tabla dinámica, pues con una apariencia más profesional, que esa es la ventaja. La tabla dinámica automáticamente nos aplica los diseños. Acá, por ejemplo, en esta, aquí, ya, acá esta parte donde dice herramientas de tabla dinámica, yo puedo decir, por ejemplo, diseño. O sea, un ejemplo, acá va cambiando. Acá yo le puedo, por ejemplo, colocar más datos. Le puedo, por ejemplo, dar configuración de campo, que es lo que les mostraba. O sea, configuración de campo es lo mismo que yo, por ejemplo, darle acá configuración de campo, o puedo darle acá configuración de campo. ¿Y acá qué pasa? En configuración de campo yo puedo decir un ejemplo. Sáqueme el promedio, o dígame cuántas veces están nombrado, por decirlo así, cuántas veces está mencionado, o sáqueme la suma, por ejemplo, sáqueme el producto, sáqueme el máximo, sáqueme el mínimo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Igual, pues como digo, acá nosotros podemos, acá por ejemplo, suponiendo, si quieren cambiar los datos que están usando, acá donde dice cambiar datos de origen, pueden cambiarlos. ¿Qué pueden hacer acá? Por ejemplo, pueden escoger menos datos o pueden coger otros. Estas dos pestañitas que están acá son las de configuración, o sea, las de nosotros cambiar las cosas de la tabla dinámica. Bueno, acá más que todo tiene que ver es, por ejemplo, así. O sea, ya nosotros podemos, por ejemplo, decir cómo la queremos, cómo, o sea, si queremos, por ejemplo, acá con qué color, con qué formato. Y ya en analizar lo que vamos a ver es todo cómo podemos nosotros. Entonces, vea, por ejemplo, acá, acciones, podemos moverla, por ejemplo, moverla de un lado a otro. O sea, todas estas son cosas que podemos hacer. Entonces, podemos borrarla. Podemos acá en este caso directamente desde esta tabla dinámica generar un gráfico dinámico. Entonces acá simplemente nosotros lo generamos. ¿Por qué digo que es dinámico? Si ven que si yo, por ejemplo, vengo, por esto se dice que es dinámico. Si yo vengo y selecciono algo, él inmediatamente me va a cambiar tabla y gráfico. Por eso, muchachos, hablamos que es dinámico. Estas que está acá, por ejemplo, esto es estático. Porque un ejemplo, si yo llego, está seleccionado, hago por ejemplo el gráfico y después vengo y selecciono solo esto, el gráfico no va a cambiar. Mientras que en una dinámica sí, acá yo por ejemplo llego y cambio esto e inmediatamente cambia. Esa es la pequeña gran diferencia.
y porque es muy usado actualmente y lo están empezando a solicitar muchas empresas que sepan usar las tablas y los gráficos dinámicos. Entonces, acá esta es igual, esta que está arriba, ahora me aparece herramienta del gráfico dinámico porque la tengo acá. Acá, ¿qué puedo hacer? Simplemente un ejemplo, volverlo más grande, más pequeño, bueno, dejarlo, por ejemplo, adelante del texto. O sea, ya son herramientas normales de un gráfico. Acá, por ejemplo, podemos cambiarle el formato, cambiar el tipo de gráfico, o sea, como si fuera un gráfico normal. Todo esto lo podemos hacer común y corriente. Entonces, eso es lo que podemos nosotros hacer acá con tablas y gráficos dinámicos. Como les digo, muchachos, la ventaja es del tablas y gráficos dinámicos es que nos puede a nosotros ahorrar mucho tiempo, porque podemos, como en este caso, coger una, coger una tabla con más de 26.000 celdas y poder resumir y obtener la información que queramos en cuestión de segundos. Ya acá simplemente ustedes lo que van a hacer con la sesión 4, ya como ustedes pueden ver, sesión 4 es solamente básicamente tablas y gráficos dinámicos. Por eso les digo que sesión 4 puede incluso ser de las más cortas. Entonces no sea hasta aquí, digámoslo, tienen alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a tablas dinámicas o gráficos dinámicos. No, señor. Listo. No, profe, no, señor. Listo, bueno, entonces, No, profe, no, señor. perfecto. Igual como digo, o sea, yo les subo ahorita primeramente el video y entre hoy y mañana más tardar les subo el manual porque es que el video, no digo que se lo subo de una vez porque me toca primero editarlo. La edición se demora, entonces, pero como digo, ustedes pueden ver, acá el manual ya figura más o menos de 60 páginas. Me falta es meterle una que otra cosita, pero el manual ya está. También para que puedan ir repasando. Como ustedes pueden ver, esto está acá como el pasado, está bien explicado. Entonces acá, por ejemplo, me da la web. Entonces personalizar tablas dinámicas, estructuras, consideraciones, bueno, gráficos dinámicos. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un gráfico dinámico, a diferencia del gráfico estándar, precisamente como da la opción de cambiar, digámoslo así, de poder personalizar bastante, no admite gráficos de dispersión, burbuja o cotizaciones. Esos gráficos son los siguientes, ya se los voy a mostrar acá. O sea, un ejemplo, me dice acá, insertar gráficos. Entonces, ¿qué pasa? No permite, por ejemplo, me decía, cotización, este tipo de gráfico, dispersión y el otro creo que era de burbuja y burbuja. Entonces, bueno, estos dos y el burbuja no figura acá, pero es muy parecido. Estos tipos de gráficos, este es el de burbuja. Listo, esto es burbuja. No, estos tipos de gráficos, y cotización, no se puede usar para gráficos dinámicos, pues porque, como les comento, esto ya es un poco más complejo para poder hacer un cambio tan en tiempo real, ¿no? Pero pues la ventaja de un gráfico dinámico o de una tabla dinámica es que nos ahorra bastante tiempo. Entonces, muchachos, ahí básicamente sería lo de la sesión de hoy. Entonces no sé si me entendieron bien o si quieren que les eche otra explicada acá ¿con qué? En Excel, con tu gráfico dinámico, tabla dinámica. Como les digo, la gráfica y tabla dinámica, eso no es tampoco tan complejo. Ahí lo único que tienen que tener en cuenta, supongamos, que sí tienen que tener en cuenta es este pequeño detalle. Supongamos, ustedes llegan y cuadran acá, esperen un segundo que se me borró y no, se me reinició el Excel. Cálenme en 2 minutos, por favor, que cargue bien.
Entonces, un ejemplo, ustedes acá vienen y supongamos, van a habilitar esto acá. ¿Qué pasa? En este caso, si ustedes ven, un momento, más compita, ¿qué hace? Entonces, un ejemplo, si ustedes ven que no les cuadra como ustedes necesitan, porque por ejemplo acá todo quedó en un solo, o sea, en solamente dos opciones, simplemente van acomodando como ustedes quieran las, las opciones, ¿listo? Entonces simplemente un ejemplo. Igual esta ya, entonces venga, bro, esta estaba en la sesión 4, esta por ejemplo. Entonces supongamos, acá un ejemplo, si ustedes ven que así no le cuadra, simplemente vayan moviendo estas variables, ya estas categorías, según como ustedes vean que mejor se les acomode, ¿listo? Entonces es lo único. ¿Por qué? Porque él por default, por ejemplo, puede dejarlo así. Así podrían dejarlo, no hay problema, pero pues puede que quede mejor presentado así, como ustedes lo vean, o puede que quede mejor presentado así, ya como ustedes quieran. Tengan en cuenta que todo tipo de informe que ustedes presenten, a no ser que les digan tiene que ir de esta manera sí o sí, va a criterio de ustedes. O sea, ustedes pueden decir vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de otra. ¿Qué es lo importante? Que tiene que mostrarse los datos que les estén pidiendo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá, entonces, ustedes la guía 4, acá les muestro rápidamente, la guía 4 la van a trabajar una parte con esta que es pedidos, que es con los ejemplos que le hice, y la otra que viene con esta otra hoja que dice categoría, que igual va a ser algo muy similar. Utilizando la hoja categoría, realice los siguientes informes mediante tablas dinámicas. Listo. Ahí lo único sería simplemente pues que cuando tengan todo listo lo graben y lo suban. Ya estuve viendo, ya hay trabajos entregados, ya tengo algunos calificados en el día, a más tardar mañana en la tarde, ya les subo las calificaciones y les coloco de pronto la realimentación, aunque creo que con ustedes no hay ninguna, no recuerdo, pero creo que no. O sea, ojo, un ejemplo, ¿qué es la realimentación? Yo le voy a colocar, por ejemplo, a Pepito. Supongamos, el trabajo está bien, pero así como está quedan 80 puntos. Si quiere 100 puntos, arregle, por ejemplo, la tabla dinámica de esta forma, o sea, mostrando lo que dice. Eso se lo suba más tardar mañana para que tengan tiempo, en caso que quieran, que se mejore la nota. ¿Listo? Ya, como digo, lo de ustedes, espera, les confirmo. Creo, si no estoy mal, ya les... Venga, miremos acá, trabajo de clase. Entonces, un momento, esto es guía sesión 1. Me dice que hay 3 entregadas. Sesión 2, hay 2 entregadas. Sí, o sea, hasta el momento no... Que yo me acuerde, como digo, no hay ninguna así que toque modificar de parte de ustedes. Sin embargo, un ejemplo. Si de pronto por algún caso, pongamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, supongamos que yo encontré un error. ¿Cómo saben ustedes? Porque yo acá les voy a colocar, por ejemplo, hay un error en tal parte, si lo quieren dejar así de 80 puntos, si no tal, y yo les voy a dejar acá devolver. ¿Cómo saben ustedes? Pues porque les va a llegar notificación de Classroom por un lado, y lo otro porque les va a aparecer como no entregada. ¿Listo? Entonces ya básicamente es eso. Entonces, muchachos, como digo, aquí ya terminamos lo de la sesión 4, que como digo, la sesión 4 no era nada del otro mundo. Entonces yo creería que podemos adelantar al menos una parte de la sesión 5 y la sesión 6. A ver, la sesión 5 y 6, a grandes rasgos, antes de empezar,
lo que nos permite a nosotros es, la 5, tomar datos de otro documento, puede ser una base de datos, puede ser otra hoja de cálculo de Excel, un documento de texto, y antes de usarlo nos permite modificarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos eliminar filas vacías, podemos modificar ciertos datos, que eso es lo que se conoce como Power Query. O sea, el Power Query es nosotros coger unos datos y antes de empezar a trabajar, digámoslo, cuando tenemos los datos brutos, hacer ciertas modificaciones para que la tome en todos los datos y empezar nosotros. Y para que tengan en cuenta que esta sí la están pidiendo también las empresas, que la idea mía es, yo diría que de pronto hoy podemos alcanzar a hacer, si no todo Power Query, por lo menos la mitad, terminar la próxima clase de esto, Power Query y los macros. Las macros simplemente, muchachos, es lo siguiente. Las macros, ustedes van a venir aquí, entonces ustedes van a venir acá donde dice macros, por ejemplo, van a coger un documento, en este caso una hoja de cálculo, y le van a aplicar todos los cambios que usted quiera. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan, aplican todos los cambios, se graba en la macro, y cuando ustedes abran otra hoja de cálculo, simplemente presionando 2, 3, 4 teclas, la que ustedes quieran, al documento que abrieron le va a aplicar todos los cambios. Estos dos, como digo, el Power Query y las macros, lo que nos sirven a nosotros es para ahorrar tiempo. Como digo, el Power Query pues nos permite, digámoslo, procesar datos en crudo, por un lado, y lo otro que nos permite hacer es que, un ejemplo, supongamos, vamos a trabajar con este documento. Llegamos, lo procesamos ahorita, y si de pronto de aquí a mañana tiene algún cambio, simplemente le damos a actualizar. Entonces, esa es la diferencia de estas dos sesiones. Estas dos sesiones lo que nos van a permitirnos a nosotros es ahorrar tiempo y poder realizar ciertas funciones de manera mucho más rápida. Entonces, muchachos, ahorita lo que les voy a hacer, si quieren, les voy a dar una explicación, digamos, de la parte teórica de lo del Power Query, que sería sesión 5. O sea, les voy a decir qué es, para qué sirve, principales usos. Y ya después del descanso, que ya ahorita más o menos en 20 minutos salen a descanso, hacemos el proceso acá en una hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, muchachos, tengan el Power Query. O sea, que el Power Query es un motor, digamos, una funcionalidad que está integrada dentro del Excel, que es un motor, nos permite usar las funciones de ETL. Cuando hablamos de ETL hablamos de extraer, transformar y cargar. ¿Por qué se dice ETL? Porque son las siglas en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite a nosotros? Nos permite, por ejemplo, nosotros decir, coger un documento, coger ya sea un documento de texto, coger una base de datos, perdón, coger una hoja de cálculo, por decirlo así, primeramente que lea y luego que nos permita transformar los datos. ¿Qué es esa transformación? Supongamos un ejemplo. Yo puedo cambiar ahí ciertos parámetros como A, B y C mayúscula por 1, 2 y 3, o a la inversa. Puedo cambiar mayúsculas por minúsculas, bueno, cosas similares. Eso es lo que hablamos nosotros, transformar los datos antes de empezar nosotros a hacer el procesamiento. Entonces, también nos permite, por ejemplo, conectarnos con diversas fuentes, por ejemplo, no solamente con uno, sino con 2, 3, 4 documentos. Cuando se habla de limpiar información, es por ejemplo si hay filas en blanco, se pueden limpiar de una vez, podemos corregir errores. Entonces, todo eso es lo que nosotros podemos hacer con el Power Query. Entonces, el Power Query
lo hacemos mediante, se hace con el modelado de datos, con una interfaz sencilla que genera un código o un lenguaje M, que es un lenguaje especial que trabaja. Yo no sé si ustedes habían oído, pero pues digámoslo así, los de paquete de oficina, Word, Excel, PowerPoint, maneja uno que otro lenguaje de programación, pero ya más orientado propiamente a ellos. Por ejemplo, uno de los más usados es el siguiente: Visual Basic for Application. Visual Basic for Application. Este lo que nos permite a nosotros simplemente es poder, mediante unos códigos no tan complejos, o bueno, no tan complejos comparados con otros lenguajes más robustos, más potentes, más completos, por decirlo así, agregar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, con el Visual Basic for Application es como normalmente las inteligencias artificiales generan las presentaciones de PowerPoint. O sea, si ustedes saben darle la instrucción a una inteligencia artificial, les puede crear por lo menos lo que es la parte del texto, o sea, el título y el texto de una diapositiva. Ya ustedes, si quieren dejarla con una presentación, con una foto o una imagen, la buscarían. Eso, cuando ustedes le dan la orden, por ejemplo, sería, obviamente, no es así, pero les voy a dar un ejemplo: generar 10 diapositivas sobre la revolución industrial, por ejemplo. Él la va a generar es en Visual Basic for Application. Ya simplemente ustedes en Visual Basic for Application pueden pegarlo en casi todo Office, sobre todo lo que es Excel y PowerPoint. En Excel, por ejemplo, podemos nosotros crear o potenciar las macros. Entonces, eso es lo que habla acá de este lenguaje, de este código, código M. Y así todos, como digo, el Office maneja varios. ¿Para qué nos sirve el Power Query? Nos permite automatizar la limpieza de datos repetitiva. Por ejemplo, en el Power Query yo le puedo decir, si hay dos espacios, elimíneme uno. Lo que yo les decía, cambiar tipos. Supongamos que está ABC, yo puedo decir cámbiamelo por 1, 2, 3. O a la inversa, 1, 2, 3, cámbiamelo por ABC, un ejemplo. Puedo decir mayúsculas, cámbiamelas por minúsculas. Minúsculas por mayúsculas. También podría, o sea, parámetros que se puedan dar son casi infinitos. Lo que pasa es que ahí ya entraría a jugar, por decirlo de alguna manera, la pericia, la habilidad de la persona para poder hacer las configuraciones. Nos permite poder combinar los datos de múltiples archivos en una sola tabla, o sea, en una sola hoja. Por ejemplo, yo podría coger, supongamos, toda esta, por ejemplo, toda esta, y por ejemplo toda esta, que acá por ejemplo también hay bastantes. Todo esto yo podría cogerlo, que por ejemplo vean, acá hay más de 1635 filas, o sea que hay más o menos también unos 8000 celdas. Todo eso yo simplemente puedo decir, por ejemplo, primero tráigame esta, después tráigame esta, y por último tráigame esto, y déjemelo por ejemplo aquí. Esa es una de las funcionalidades del Power Query. Nosotros podemos simplemente, pues obviamente tenemos es que tener en cuenta que al momento de configurar, de los espacios, de las columnas vayan a ser muy similares para que no vaya a haber después una información incomprendible. Lo que les comentaba, nosotros podemos conectar, entre otras cosas,
a bases de datos. O sea, por ejemplo, podemos coger desde Excel una base de datos o a la inversa decirle a la base de datos coja la información desde Excel. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros que hacer, que tener en cuenta para poder usar un Power Query? Tenemos que tener en cuenta cómo nosotros trabajamos o muy probablemente trabajemos con bases de datos. En bases de datos nosotros manejamos la consulta, o sea, una consulta es una función parecida a la que tendríamos en Excel, por ejemplo, con la siguiente. Si diéramos, por ejemplo, en Excel la de buscar. En una base de datos, muchas para que tengan en cuenta, cuando se habla de una consulta, simplemente puede ser, digámoslo así, lo que pasa es que las bases de datos están divididas en secciones, así como acá esta hoja de cálculo está dividida en hojas. Entonces, la consulta, al igual que la búsqueda, yo le puedo decir, por ejemplo, buscar solo en esta hoja. O una consulta yo puedo decir solamente en esta sección. O le puedo decir búsqueme en todo el libro, todas las hojas. Igual con la consulta. Entonces acá tenemos nosotros que tener en cuenta que cuando vayamos a programar un Power Query, tenemos que definir muy bien los parámetros para cualquier posible consulta. Tenemos que tener en cuenta muy bien qué es lo que vamos nosotros a aplicar. O sea, me explico un ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, yo voy a decir acá en departamento, me va, por ejemplo, a quitar Antioquia, así como está, y me le va a colocar tilde en la I, por ejemplo. Eso sería un reemplazo. Entonces tenemos que tener nosotros muy en cuenta exactamente qué parámetros le damos, porque es que esos parámetros que nosotros le demos se van ejecutando. O sea, no es que de pronto sí, de pronto no, sino que si yo le digo, por ejemplo, acá, en este caso, por ejemplo, generar un Power Query con esta tabla. Si yo le digo, quite, o sea, a Antioquia reemplácemela con tilde en la I, inmediatamente lo hace. Si yo le digo, por ejemplo, acá, aquí, a saldo unidades, por ejemplo, colóquele decimales, inmediatamente lo hace. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, sobre todo si de pronto son de las personas que se les tiende a olvidar las cosas o por lo menos a no recordarlas rápidamente. Si van a aplicar alguna de esas funciones y de pronto tienen ese problema, sería bueno que cojan y vayan apuntando para que tengan en cuenta. Porque como digo, con un solo parámetro que pasen por alto puede afectar el resultado final. Y pues ya lo otro que es como tal, que es el lenguaje IDEME, que es el que se aplica, que ya obviamente es un código que se va generando, que podemos nosotros editar, pero pues la verdad, usualmente, o por lo menos por ejemplo en el caso de ustedes, que son una técnica contable, sea una técnica contable, una técnica administrativa, pronto una técnica, supongamos, en recursos humanos, ustedes simplemente el Power Query lo que van a hacer es de pronto traer información y limpiarla, no más. O sea, ustedes por norma general el código es transparente. Ustedes el código, simplemente ustedes lo que les va a importar es que les traiga la información como ustedes dicen. Ya por ejemplo para las técnicas de sistemas, ahí sí, ya yo entro a explicarles porque igual, pues no es que como yo les digo, no es que vayan a quedar los que programadores, pero sí deben de saber. Este es un ejemplo de cómo se podría hacer para importar desde un archivo CSV. Recuerden que el archivo CSV lo nombramos en la primera sesión, que es un archivo separado por comas. Acá debo tener uno, ya les muestro. Esto, por ejemplo, es un archivo CSV. O sea, puede ir separado por coma, por punto y coma, por tabulación o por espacio. Pero, ¿qué quiere decir? En este caso, hasta donde encuentre un punto y coma, eso es una columna. Esto es una columna,
esto es otra columna, esto es otra columna, esto es otra columna, y así sucesivamente. Entonces, como digo, ya ahí lo único que nos toca definir a nosotros es cuál va a ser el separador. El separador va a ser coma, punto y coma,